Perfecto. Y bueno, estamos para arrancar entonces. Sean muy bienvenidos, bienvenidas. Antes de dar inicio a este conversatorio que está pasando en Colombia, le pedimos por favor a la licenciada Ada Vera, que es la encargada del despacho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, que mediante esta casa de estudios nos puede dar la posibilidad de habilitar un espacio tan amplio. También a los compañeros, compañeras de la Asociación Calle Escuela, al Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, al Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, y también al Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola. Muchas gracias por estar presentes. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Ada Vera. Buenas tardes, gracias. Yo en realidad quiero tomarme solamente un minutito para darles también la más cordial y fraterna bienvenida a representantes de las organizaciones invitadas tanto de Colombia como Argentina. Y Claudia ya estaba pasando la lista. Compañeros, compañeras, realmente bienvenidos, gracias por estar en este espacio. También a las instituciones y organizaciones que están organizando junto con nosotros, junto con la FACSO, este evento tan importante, tan trascendental. Gracias, Claudio, vos siempre te acercás y tenés así como que propuestas que nos hacen pisar tierra, que nos conectan con la realidad, y en este caso agradezco por esta oportunidad de acercarnos a esta realidad latinoamericana. Que este esfuerzo, que este encuentro pueda realmente aportar desde la academia, desde la Facultad de Ciencias Sociales. Somos una facultad de reciente creación, estamos en un proceso de construcción, pero queremos también aportar en eso de que se pueda hacer realidad ese sueño tan anhelado de una patria grande. Ojalá que podamos estar también ahí en esa contribución, que todo ese dolor, esa agonía, pero así también esos sueños, esas luchas, esas aspiraciones de unos pueda ser el de todos. Y como diría una trabajadora social a quien nosotros la queremos mucho, hagamos de estos momentos críticos, momentos en que podamos aumentar la esperanza, aumentarla tanto, tanto, tanto. Y para eso estamos. Y que el punto de partida para poder contribuir a eso, para poder agarrarnos todos, hacer aumentar esa esperanza, que el punto de partida sea conocer críticamente la realidad. Para eso, para conocer desde ustedes, con ustedes, esa realidad que nos apremia, que es tan injusta, pero que también, analizando y juntos, podemos encontrarle alguna salida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ada Vera. Entonces, para dar inicio puntualmente a este evento, la idea es tratar de tener un poco un panorama general de lo que está pasando en América Latina, pero no hacer el diagnóstico del diagnóstico, sino que tratar de identificar cuáles son los desafíos que tenemos los sectores populares. Y en ese sentido, le presento a Claudia Corol, una militante social de Argentina, de Pañuelos en Rebeldía, educadora popular. Entonces, le damos el espacio. Bienvenida, Claudia. Bueno, primero agradecerles muchísimo la posibilidad de este diálogo, la invitación al mismo, y decirles que me parece que es fundamental poder hacer diálogos como este para romper las fronteras de la desconexión que nos tienen espacios hegemónicos.
cruzar las fronteras, pensarnos en territorios plurinacionales, saber que las luchas de cada pueblo son parte fundamental. Permiso, Claudia, permiso un ratito. Por favor, si podemos apagar los micrófonos, así podemos ayudar con el tema de la señal. ¿Sí? Ricardo Grance. Este preso está condenado a 2 cadenas perpetuas. Ricardo Grance. Ahí estamos, Claudia. Gracias. Sí, gracias a ustedes. No, le estaba precisamente agradeciendo por la posibilidad de hacer estos esfuerzos de cruzar fronteras, de pensarnos en colectivo, de mirar cómo nuestras luchas inciden de uno y otro lado del continente, en cada uno de los territorios. Nos parece fundamental, más en estos tiempos de pandemia, donde se ha cultivado la propuesta de un aislamiento individualista, en lugar de el tejido de redes solidarias y el trazado de caminos comunes para poder enfrentarlas. La experiencia de los pueblos, la lucha de las comunidades, han dado otra manera de hacer salud popular y hacer frente a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Y creemos que uno de los primeros desafíos, ya que lo que me pedían era precisamente poder hablar de desafíos populares, es el de apostarle a la comunidad, a lo colectivo, a lo solidario, y tratar de saber que hay en nuestros pueblos experiencias suficientes para enfrentarnos a esta situación. ¿Cómo mirar y cómo pensar el contexto de nuestro continente? Este es un tema que tendríamos que de alguna manera ir dialogándolo. No creo que haya una respuesta sola, pero sí podemos ver que hay una ofensiva de las fuerzas neoliberales, conservadoras, militaristas, guerreristas, que tratan de poner a los pueblos a la defensiva y arrasar con todas las luchas y con todos los derechos que hemos venido ganando a lo largo de estos años. Entonces, un tema muy importante, nos parece, es poder fortalecer mirada común al continente y poder denunciar las políticas militaristas, las políticas de represión y de militarización de nuestras sociedades. Quisiera también señalar que esto nos pone de frente al estudio de cómo son las formas de opresión, de explotación, de dominación de este sistema capitalista, imperialista, colonial, patriarcal, racista, y cómo de múltiples modos se ejerce las opresiones sobre nuestros pueblos. Y en ese sentido, pensar en la continuidad de las luchas y cómo cada lucha no termina y comienza en sí misma, sino que va generando impactos y posibilidades de interacción en el propio pueblo y en otros pueblos. Tenemos en estos días el triunfo electoral de la... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Aquí se me apagó el... Se escucha, Claudia. Espera que se reconecte un chiqui. Enseguida se reconecta la compañera. Hacemos el aguante un ratito.
por favor. Bueno, mientras Claudia Corol desde Argentina se está reconectando, recordar un poco que ella nos venía hablando de cruzar las fronteras, pensarnos en colectivo, de estudiar esta forma de opresión, de colonización, pensar en la continuidad de las luchas, el impacto de los efectos de los trabajos que venimos haciendo desde los sectores populares, ¿verdad? Ya enseguida se engancha Claudia. Mientras tanto, se puede ir preparando Eliezer Calderón. Si estás por allí, compañero, así aprovechamos el tiempo. Bueno, Eliezer, le damos la palabra a Blas García, de Serpaz Colombia. Mientras tanto, entonces, es coordinador de Serpaz Colombia y América Latina. Nos va a hablar un poco desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Puede ser, Blas? Claro, aquí estamos. Espero que todos me escuchen Ya bien, está, me compañero. confirma. Confirmado. Bienvenido. Muy bien. Gracias, Claudio. Claudio, entiendo entonces, en este tiempo tengo el momento para compartir nuestra experiencia frente a toda la realidad en Colombia y nuestro punto de vista. Es así, ¿verdad? ¿Me confirmas la metodología, por favor? 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, realmente muy agradecido con las distintas organizaciones, la Universidad Nacional en Asunción, el Servicio Paz y Justicia en Paraguay y las demás instituciones u organizaciones que han tenido en bien invitarnos a este espacio, realmente muy agradecidos. El tiempo es corto, pero la situación y el drama es largo. Es bastante complejo. Mucha información que a través de los medios de comunicación se viene desplegando a nivel de América Latina y bueno, alguna desinformación y otra información que seguramente ha llegado a sus territorios. Yo quiero centrarme en algunos apartes bien particular. Hay una realidad en América Latina, es decir, los fenómenos que se están dando en Colombia no son aislados de las situaciones que vive hoy nuestro continente. Situaciones donde lo que puede cambiar en algunos aspectos o en algunas circunstancias son las cifras, pero las circunstancias son muy parecidas cuando estamos hablando de represión, de criminalización de la protesta social, cuando estamos hablando de reformas tributarias que benefician a los grandes monopolios, a los grandes grupos económicos internacionales, cuando hablamos de la militarización de nuestros territorios, cuando hablamos de la precariedad de la salud
cuando hablamos de la precariedad de la educación, cuando miramos las tasas de analfabetismo, cuando miramos el tema de desaparecidos, el tema de muertes, nos damos cuenta que nuestras realidades parecen estar calcadas de un mismo patrón, y lo único que varía o que cambia en algunas circunstancias son las cifras. Hoy en Colombia las cifras son vergonzosas. Hoy en Colombia las cifras son alarmantes. Hay que pedirle a Carlos si silencia el micrófono para que no retorne Carlos Flecha. Eso, gracias. Entonces, esa es una situación que de alguna otra manera toca la región, y por eso necesitamos la solidaridad del continente, la solidaridad de nuestros pueblos hermanos eh, frente a esta situación o esta realidad que estamos viviendo. Hay quiero hacerlo de manera pedagógica, hay una fórmula en la que quiero compartirles. Y si hay más tiempo más adelante, porque entiendo que hay unos compañeros que pueden profundizar en algunos temas en concreto en Colombia, y si no, pues también lo puedo hacer, pero quería de alguna otra manera darles una visión un poco más amplia en cuanto a la parte continental. Una formulita que nosotros nos hemos trabajado a nivel pedagógico y para entender este fenómeno a nivel desde Puebla en México hasta la Patagonia en Chile, y es 3M por 3M igual 3M versus 1M. Se lo voy a repetir porque parece un trabalengua. 3M por 3M igual 3M versus 1M. De esta manera queremos representar la situación que están viviendo nuestros pueblos. Entonces, las tres primeras M representan lo que los grandes monopolios necesitan, requieren obtener de nuestros pueblos, y lo van a lograr de diferentes maneras, a como dé lugar. Entonces, la primera M dentro de la fórmula es mano de obra barata. No estoy hablando por orden de prioridad, sino realmente por darle sencillamente un orden, pero no es la prioridad o lo más importante. Mano de obra barata, no calificada. Mano de obra barata. Por eso vamos a ver que nuestros territorios, los presupuestos nacionales en cuanto a la inversión a educación nunca será mayor que la inversión en temas de militarización o en otros temas como el pago de las deudas externas, porque no hay un interés en tener mano de obra calificada en nuestros territorios. Segundo, requieren y necesitan tener la segunda M, materia prima. Materia prima. Por eso ya no es importante que nuestros territorios sean autosostenibles en cuanto a la alimentación, sino que por el contrario obedezcan a las condiciones o a las necesidades de los grandes monopolios. Por eso vemos, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo que requieren de nosotros es la materia prima. Por eso el sistema extractivista, minero, el tema de los grandes monocultivos, tiene que ver con una situación que no solamente se refiere a una situación particular de un país, llámese Paraguay, llámese Argentina, llámese Colombia, Venezuela. Bueno, Venezuela es otra situación particular, pero en cualquier otro territorio hace todas las políticas económicas, todas las políticas gubernamentales van a estar dirigidas para establecer mano de obra barata y materia prima. Lo tercero, de las tres primeras M, lo tercero es mercado. Por eso estamos viendo el tema de los tratados de libre comercio, se siguen generando en los diferentes países, en los diferentes territorios, y ellos necesitan lo que se están llevando de nuestra materia prima, lo que luego logran procesar, necesitan tener mercado para precisamente poder salir de todo lo que ellos posteriormente procesan. Por el tema del tiempo no voy a poder profundizar, pero espero ir siendo claro en cuanto a la fórmula. Entonces, digamos que estos son como los tres elementos fundamentales de las tres M's que se requieren para nuestros territorios, nuestros pueblos. Y lo van a conseguir a través de tres M's también bastante
compleja y que estamos viviendo sobre todo ahorita en nuestro territorio nacional en Colombia, que son las otras 3Gs. 3G por 3G, ese por es cómo lo van a conseguir. Entonces, lo van a conseguir a través de la militarización. Militarización. Esa apuesta que ha venido respondiendo el gobierno nuestro en Colombia de militarizar las ciudades para enfrentar todo este tema de la protesta obedece precisamente a todo un sistema de militarización de nuestra región. No en vano tenemos más de 7 bases militares estadounidenses en nuestro territorio colombiano y solo por mencionar las de nuestro territorio nacional, sin mencionar aquellas que están ubicadas a lo largo del continente. Entonces, lo van a obtener a través de la militarización. Y cuando hablo de la militarización, también tiene que ver con el generar conflictos internos dentro de los territorios que permitan acceder a tierras. Eso lo que va a hacer es a provocar desplazamiento y todo lo que trae el desplazamiento, muerte, pobreza, hambruna, miseria, discriminación, desempleo. Obviamente todo lo que eso va a producir el resultado. Esto va amarrado con lo primero, es decir, para poder tener materia prima, para poder tener y establecer los grandes monocultivos, necesitan generar estos conflictos en los territorios internos y de esa manera lograr estos objetivos. La segunda M de esta ecuación en cuanto a este nuevo ciclo son los medios de comunicación. Mire, los medios de comunicación juegan un papel extremadamente importante en todos estos temas. Los medios de comunicación mueven masas, los medios de comunicación desinforman. Hay cuatro elementos que nosotros vemos en los medios de comunicación que son nocivos, dañinos y que es una tendencia casi que continental, global. Primero, vemos cómo los medios de comunicación son la representación de los dueños de todos los grandes monopolios. Entonces, en ese sentido, vemos que informan lo que quieren que ellos informen y no realmente la situación que está pasando. Entonces, un factor que vemos en la comunicación es la desinformación. La desinformación. El segundo factor en la comunicación, la calumnia. Es decir, no lo estoy estableciendo como algo desde lo personal o una perspectiva mía de Blas, sino dentro del análisis que hemos podido hacer y esos son como los 4 elementos que recogemos. Entonces, desinformación, calumnia, en eso sin ningún problema logran establecer etiquetas al movimiento social, a líderes. Vemos solamente, estoy hablando de hace unos días, acá muy bien se ha dado a conocer a nivel internacional el tema de Cali y cómo el ministro si no estoy mal, el ministro del Interior o de Justicia, puedo errar en cuál de los dos cargos, pero un ministro, señalaba unos grandes cabecillas que habían estado vandalizando las marchas y el comercio en Valle y en Cali, para que lo tengan un poco claro. Y luego vemos cómo el alcalde y el gobernador del mismo territorio, pocas horas después, salen a decir, miren, lo que el ministro acaba de decir es totalmente falso. Estos líderes que ha mencionado son líderes sociales reconocidos en nuestros territorios, en los cuales no son terroristas ni son vándalos. Entonces, solamente quería por mencionar un ejemplo real, muy reciente, estoy hablando de horas, días, donde vemos cómo los medios de comunicación logran de alguna otra manera prestarse también para calumniar. El otro tercer elemento de la comunicación, de los medios de comunicación, es la difamación. La difamación. Hay algunas personas que por algún motivo han cometido errores y los medios de comunicación recogen sus errores del pasado y los traen al presente y lo hacen como una verdad en el presente cuando son situaciones que quizás ya esa persona fue juzgada, pagó y bien pago y ya resarció el daño, pero aún así siguen evocando situaciones del pasado y las traen al presente. Entonces el tema de la difamación. Entonces, de esa manera nosotros vemos
cómo los medios de comunicación juegan un papel muy importante en estos temas. Y la tercera M en la ecuación, la tercera M en esta ecuación es el miedo, el miedo. Miren, las últimas elecciones en nuestro territorio colombiano, y no solamente en Colombia, quisieron llevar esa práctica también en en las recientes elecciones en Estados Unidos. Y es el miedo como un factor para llevar masas, el miedo para lograr cambiar la percepción de la gente. Y eso es lo que se ha venido sembrando en este momento en Colombia, el miedo a través de los medios de comunicación, el miedo para militarizar. Entonces, cuál es el permiso, la autoridad con la cual está el Estado, el gobierno, saca a militarizar las ciudades? Porque, aquí abro unas comillas, el pueblo tiene miedo. Claro, hay evidencias muchísimas de cómo la fuerza pública ha utilizado a sus mismos miembros para vandalizar y de esta manera incriminar, listo, 2 minutos, para incriminar a las protestas y decir, esos son vándalos, esos son terroristas. Entonces, vemos cómo el miedo juega un factor fundamental, que si nosotros no lo entendemos o no lo tenemos en cuenta, logra hacer mucho daño y, por supuesto, coloca presidentes, militariza zonas y todo con la venia del pueblo, porque logran sembrar el terror y el miedo en nuestros territorios. ¿Qué produce esto? Necesitan mano de obra, necesitan materia prima, mercado. Ya saben que el sistema está establecido para militarizar, utilizan los medios de comunicación que son de los grandes emporios y siembran el miedo. ¿Qué logran conseguir con esto? Que es lo que les decía, igual 3M. Igual 3M, entonces logran conseguir los grandes monopolios. El resultado son grandes monopolios. El tema de las megaminerías es la segunda M, y los grandes monocultivos. De allí pudiéramos sacar muchas M, o de allí hay otros temas que están contenidos en estos. Algunos pudieran decir el agro, algunos el desplazamiento. Bueno, de alguna manera se van estableciendo dentro de esta fórmula. Y ya como se me va venciendo el tiempo, termina la fórmula con versus una M. Compañeros, compañeras, amigos y amigas que me escuchan, la última M versus una M es que todo este andamiaje está en contrapeso, en una lucha con una sola M. Y esa sola M son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son la esperanza. Los movimientos sociales son la luz que tenemos en medio de este caos, en medio de estas situaciones que estamos viviendo en nuestros territorios. Con esto he querido generar una semblanza muy general, pero que recoge en profundidad la situación en Colombia, donde lo que les estoy diciendo con esto es que Colombia ha estallado no es la reforma tributaria, no son las reformas del Estado. Ese fue la gota que rebosó la copa. Estamos hablando que es el cúmulo de un descontento de muchos años de incumplimiento por parte de un Estado que la única presencia que ha venido teniendo en muchos territorios es el abandono. Entonces, termino diciendo que lo que hoy está en las calles, en las calles de nuestra Colombia, no son los movimientos políticos, no son los sindicatos, no son algún dirigente, algún caudillo, no. Está el pueblo, están los vecinos, están los jóvenes, están los estudiantes, está la gente de a pie que está luchando, están los movimientos sociales que han dicho basta y queremos un cambio. Así que por ahora es lo que he querido compartir, y cualquier pregunta pues vamos a estar ahí atentos. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias, Blas. Muy interesante la síntesis que pudiste lograr. Damos la palabra a la compañera Claudia Corol para que pueda continuar y cerrar su parte. ¿Puede ser? Gracias. Sí, gracias y disculpen, pero
Uno de los grandes desafíos es esto de tener señal, tener wifi y poder intervenir en el momento que corresponde. Y bueno, en este caso se me cayó todo el sistema operativo. Pero bueno, por suerte estamos y precisamente les decía de la valoración del diálogo y de este diálogo en particular, en un momento en que las políticas neoliberales, conservadoras, utilizan incluso el argumento de la pandemia para reforzar políticas de fragmentación de los pueblos, para fomentar respuestas individualistas de sálvese quien pueda, y para realizar una intensa siembra de miedo con el objetivo de paralizar y desmovilizar las resistencias. Entonces, diálogos francos donde desmontemos las fronteras impuestas por los estados-nación y sus lógicas de guerra, desmontemos las fronteras coloniales que establecen las políticas de ocupación, para desmontar la perversidad vuelta a sentido común en la cultura hegemónica, para desmontar la naturalización con la que se asiste a la militarización de todas las dimensiones de la vida, para defender las políticas extractivistas de saqueo y contaminación de nuestros territorios, para destruir los bienes comunes y apropiárselos, para desmontar también la desconfianza que se siembra junto al miedo y que lleva a la descomposición de las organizaciones populares. Creemos que uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento en todo el continente es mirar cómo están nuestras organizaciones populares y cómo se generan procesos de rearticulación allí donde se descompusieron por esa siembra de desconfianza y de miedo. Al tiempo que miramos los modos en que la derecha conservadora y militarista, animada por las políticas de guerra y hegemonía de Estados Unidos y de Europa, alientan el retroceso en todas las conquistas logradas por nuestros pueblos, tenemos también que pensar y observar cómo en ciclos cada vez más breves hay respuestas de rebeldía popular, de resistencia, que toma mucha fuerza en las franjas de jóvenes y en particular de aquellas franjas de jóvenes que fueron descartados y descartadas por las políticas neoliberales, por los sistemas de explotación y de opresión, y son franjas de jóvenes que no necesariamente se reconocen en las organizaciones históricas de los pueblos. Por eso uno de los temas es cómo generar diálogos también entre las organizaciones históricas, entre los movimientos sindicales, políticos, populares, y aquellos sectores que hoy se irrumpen en la política de cada uno de nuestros países, no solo en Colombia, pensemos en Chile, pensemos en cada uno de los territorios, y donde necesitamos que no haya un corte en la memoria histórica de lucha de nuestros pueblos. En el caso de Argentina, la experiencia feminista de la Ola Verde, que mostró una aluvión de niñas, adolescentes, jóvenes que se movilizaron y problematizaron las realidades desde sus casas, sus escuelas, sus lugares de vida, la experiencia de la revuelta chilena y de la resistencia en Colombia, como recién lo mencionaba el compañero, mostró un protagonismo de jóvenes que se encuentran en la primera línea, desafiando con sus cuerpos a veces incluso desnudos, desarrapados, a los cuerpos policiales y militares. Y esto nos coloca frente a nuevos desafíos, como el diálogo intergeneracional y la posibilidad de tender puentes que rompan la estigmatización de las rebeldías juveniles, la criminalización de esas rebeldías, y diría que ese diálogo no solo se realice como está sucediendo en varios de nuestros países, desde el lugar del maternaje. A mí me resulta muy imponente y muy impactante ese lugar de las madres colombianas yendo a la primera línea, porque ahí están sus hijos. Pero no es solo desde el lugar de madres, sino también desde la apuesta de las organizaciones sociales y políticas para romper con el adultocentrismo patriarcal con que se forjaron históricamente. Entonces es también un desafío para poder actuar en espacios donde se disputan poder, sectores militares y paramilitares, narcos y experiencias, por otro lado, de poder popular. ¿Cómo actuamos en los territorios para no ser desplazados y desplazadas, para afianzarnos en esos lugares y para comprender las lógicas con las que se actúa desde el poder hegemónico para descomponer el tejido social y poder contrarrestarlas colectivamente? Entiendo que otro aspecto desafiante en este estudio de las políticas de explotación, opresión, dominación, basadas en la represión y la violencia, es entender cómo se vienen multiplicando y repitiendo modos de actuar que se aprendieron en las escuelas de las Américas, pero también que se enseñan, por ejemplo, desde Colombia para todos nuestros países, los militares, a los jueces. Si miramos, para dar un ejemplo, Paraguay,
vemos cómo se repite el guión colombiano de los falsos positivos, de las desapariciones forzadas, de la criminalización del movimiento campesino y de los movimientos rebeldes, de la elaboración de discursos estigmatizadores de quienes se rebelan. Para tomar solo el ejemplo con que el gobierno de Abdo Benítez manejó el crimen de las niñas de 11 años, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, al estilo de los falsos positivos colombianos, y que no contentos con esa acción infanticida desaparecieron a Carmen Elizabeth Villalba, de 14 años, ahora 15, detuvieron a Laura Villalba, mamá de María Carmen y tía de Lilian Mariana y de Lichita, y la tienen aislada y torturada psicológicamente en la cárcel militar de Viñascue. Es mirar un operativo que se repite en muchas regiones de Colombia, de Perú, de México, con estas mismas formas de atacar incluso a las niñas, niños, por parte de los estados infanticidas, y frente a los cuales no solo en los términos operativos de la represión, sino también en la manipulación, o como decía el compañero, en tratar de desacreditar a cada una de las víctimas, se intenta aislar a las personas represaliadas de la posible solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad toda. Creo también que es un desafío central poder mirar cómo los procesos no se interrumpen, a pesar de que por momentos parezca así. Ejemplo de esto son las recientes elecciones en Chile, donde una parte de quienes fueron partícipes de la revuelta hoy lograron un resultado electoral que alienta nuevos momentos de movilización. Que hoy la Machi Francisca Linconao, que estuvo presa y acusada de terrorismo, haya sido elegida constituyente con el voto de su pueblo, que se organizó para que varias compañeras y hermanas mapuches estén hoy en la constituyente, al igual que otras compañeras feministas también han entrado a esa disputa electoral y han sido elegidas constituyentes, y hay una importante presencia feminista en el debate de la próxima constitución, es un dato que nos da mucha esperanza. Y no estamos refiriéndonos solamente ni principalmente al triunfo electoral, sino a los cambios en la conciencia social que se vienen tejiendo y que permiten que la revuelta no quede empantanada en las lógicas de la fragmentación. Un aspecto también que quisiera proponer pensar y trabajar colectivamente es cómo cuidarnos en tiempos de pandemia, sin que esto signifique debilitar a nuestras organizaciones sociales, haciéndonos ecos de la desmovilización, y sin reproducir, por otro lado, los discursos negacionistas de la derecha, de las derechas del continente, de los bolsonaros, de los que nos dicen que no hay necesidad de cuidarse porque incluso el virus casi que no existiera. Sin embargo, hay una cantidad de experiencias muy importantes de los pueblos originarios, de las comunidades negras, garífunas, que vienen realizando ejercicios de cuidado de la salud popular, que parten de la recuperación de saberes ancestrales, el diálogo de saberes, su sistematización, y de nuestras organizaciones campesinas e indígenas que han fortalecido las experiencias de soberanía alimentaria y el cuidado de los cuerpos y de las vidas a través de la alimentación. En ese sentido, las mujeres estamos como otras veces en el centro de las tareas de cuidado de la vida, y esto genera una profundización de la división sexual del trabajo y una sobrecarga de las mujeres en las tareas de los hogares. Porque no se trata solamente de que se profundizan y extienden las tareas de cuidados de la familia, tareas de cuidado de los enfermos y enfermas, de los niños y niñas que no van a la escuela, porque no hay clases. Hoy las mujeres también están extendiendo las tareas de cuidado a las comunidades. Por lo general son las mujeres quienes están al frente de las ollas populares, de los comedores populares, articulando las redes para hacerle frente a la sobrevivencia. Estamos también acompañando a las familias frente a las políticas represivas y a la criminalización, por ejemplo, de los jóvenes y las jóvenes. Entonces las organizaciones sociales nos encontramos en el desafío de discutir qué significa la división sexual del trabajo. Así como antes decía, discutir el adultocentrismo, también discutir qué significa la división sexual del trabajo y buscar mecanismos de despatriarcalización de los vínculos sociales en su interior. Creemos que es un desafío generar nuevas y mejores relaciones entre compañeros, compañeras, compañeres, que nos permitan hacer frente a la vida cotidiana y al mismo tiempo poblar de aprendizajes y de los saberes de las mujeres los lugares de decisión de los movimientos populares.
En relación a lo que mencionaba antes, al adultocentrismo, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en este caso, en estos tiempos, son parte de las resistencias. Lo vemos en Colombia, lo vemos en Honduras, lo vemos en Perú, lo vemos en cada uno de nuestros países. Son sujetos de la creación popular y muchas veces, y más en estos tiempos, sufren las consecuencias de estas políticas adultocéntricas que recargan la violencia contra ellos, ellas. Y entonces este diálogo intergeneracional y este debate en las organizaciones populares sobre el papel de niños, niñas como sujetos políticos, no como promesas del futuro nuestro, sino como artífices de este presente de lucha. Para ir terminando, quisiera plantear la necesidad de rediscutir la relación campo-ciudad. En el marco de la pandemia y de esta situación se han dado importantes experiencias donde el campo y la agricultura campesina, la pequeña agricultura, se muestra como una alternativa real a las políticas productivas capitalistas que reproducen la muerte. Sabemos que la pandemia es consecuencia de una forma de explotación, por ejemplo, de los animales, y que frente a eso, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la apuesta a la agricultura familiar, nos invita a multiplicar las experiencias de diálogos de saberes campo-ciudad para pensar de verdad en la salud y en la vida. Despatriarcalizar, desmercantilizar, descolonizar nuestros movimientos, nuestros colectivos, nuestras organizaciones, enfocarnos para generar vínculos de solidaridad y no de opresión, afianzar las políticas de paz con justicia, de desmilitarización de la sociedad, cultivar la solidaridad no solo con quienes piensan como nosotras y nosotros, sino con quienes pensamos diferente, pero somos parte del campo del pueblo, de las luchas de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo, están, entiendo, en los desafíos de este tiempo. Y en particular, en estos días, fortalecer ese corazón de nuestra resistencia continental que es Colombia, nos va a permitir ampliar los horizontes posibles políticos de nuestras rebeldías. Termino con eso. En estos días se está haciendo el juicio a David Castillo, uno de los responsables del crimen de Berta Cáceres. Nos parece importante levantar nuestras voces desde todos los territorios, porque ahí donde podamos garantizar que los crímenes, que los feminicidios de las defensoras de los territorios sean juzgados y se condenen a los responsables, es un triunfo no solo para ese país, sino para todos los países del continente. Y en ese sentido, mi solidaridad con Bernarda Pessoa, mi solidaridad con todas las mujeres campesinas, indígenas, defensoras de la tierra y de las comunidades en Paraguay, y también, por supuesto, con las mujeres de la primera línea de Colombia y con las mujeres que en todo el continente hoy están en la primera línea de la lucha por la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Impresionante la cantidad de desafíos que tenemos, ¿verdad? Unas 4 hojas de desafío ya tengo. Así que justamente en esa línea del protagonismo de las mujeres en la primera línea, quisiera presentar a la compañera Livia Estela Guananga Inga Mocoa, de la Minga Indígena de Colombia. Si nos puede dar, por favor, sus palabras. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Livia, ¿estás por allí, compañera? Saludos para todos. Agradecida de estas oportunidades, este espacio de poder conversar frente a la situación que se vive en la actualidad en nuestro país, Colombia. Es triste sentarnos frente al computador y hablar de las realidades que se viven en todo el territorio colombiano. Mientras unos son asesinados, exterminados, pero seguimos en pie de lucha. Agradecer a las personas que me escuchan y que me han dado la oportunidad de poder participar como mujer,
como líder, como madre cabeza de hogar, como persona, como ser humano, nace una preocupación desde nuestro diario vivir, sometidos a una colonización, sometidos a un gobierno donde se nos vulnera todos nuestros derechos, donde el gobierno prioriza a los militares sin importar el daño que hace a las familias. El presidente ordena militarizar, ordena desalojar todos los puntos de resistencia, creando unos impactos de terror. Pero yo como mujer y muchas mujeres de nuestras comunidades indígenas estamos dispuestas a seguir en pie de lucha. No tenemos miedo. No tenemos miedo a la muerte, porque la muerte es una liberación para nosotros. Y si estamos en tiempos de poder hacer algo para nuestra futura generación, lo haremos. Lo haremos y creo que llegó el momento de que todos nos unamos y sigamos en resistencia. Tenemos fe de que algún día habrá esperanza, habrá una luz de paz, de tranquilidad, en donde todas podamos vivir en un país digno, no sometidos a estas injusticias. Desde el 28 hemos estado en pie de lucha, dejando a nuestros hogares, dejando a nuestros hijos. Nos hemos unido, no como indígenas, sino como colombianos y colombianas, para defender la vida, para defender la dignidad, que es lo que está en fuego. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Un fuerte abrazo, compañera. Estamos con ustedes desde ese primer momento y en la línea justamente de resistir, de abrazarnos, de acompañarnos, es que se generan este tipo de espacios. Mucha fuerza, compañera. Gracias por estar presentes. A pesar de la circunstancia y de la situación, la compañera Lidia está allí en la movilización y está generando este huequito para poder estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Le damos el espacio al compañero Eliezer Calderón Rodríguez de la organización Junta de Acción Comunal de Arauquita. Compañero Eliezer, bienvenido. Compa, yo quisiera que antes de que yo pasara a compartir con ustedes todo este tema que hemos llevado de resistencia, darle primero la palabra al licenciado, al magíster John Jairo Hurtado, de Comunidades Afrodescendientes. Perfecto. Don Jairo, bienvenido entonces. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial a esta convocatoria que ustedes nos han hecho. Un afrosaludo en nombre del pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero de Colombia y en especial del departamento de Arauca. Efectivamente, mi nombre es John Jairo Hurtado, delegado del Espacio Nacional de Consulta Previa
de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Complacido por el espacio el día de hoy, gracias al compañero Eliezer Calderón, a cada uno de ustedes nuevamente mis agradecimientos y reconocimientos. Efectivamente estamos acá el día de hoy escuchando las voces que el pueblo colombiano en todo este recorrido de la democracia en este país, ya como decimos colegialmente, dio ese brote de la resistencia frente a los históricos atropellos y violaciones de derechos humanos, de derechos fundamentales de los colombianos, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las víctimas de este país. Es el acumulado de toda esa violación histórica de la democracia en Colombia por unos gobiernos que se han dedicado precisamente a enriquecer sus arcas y a dejar a un lado al pueblo colombiano hundido en la miseria y en la pobreza, en la extrema pobreza. Nosotros, las comunidades negras de Colombia, hemos venido luchando por la reivindicación de los derechos y desde el espacio nacional hemos percibido, hemos evaluado cada una de esas conquistas, como son los territorios de nuestras comunidades que han logrado a través de nuestros ancestros y hemos podido lograr la permanencia y la resistencia de los territorios azotados por la violencia, por el desplazamiento de todos los factores y grupos, pero que también la gran persecución que le hace el gobierno, el Estado colombiano a través de su gobierno a los movimientos sociales, a los movimientos étnicos, a la población que se levanta raíz del inconformismo de todo lo que he dicho, esa violación a sus derechos. Es por eso que nuestras comunidades estamos organizadas en el marco de la Ley 70, una gran conquista para el pueblo negro, por esos líderes y lideresas que arduamente han luchado y ha sido un pago de la gota de sangre que nuestros antepasados han dejado ese sello ahí. Y hoy pues tenemos la Ley 70 en 1993, que marca la conformación de consejos comunitarios en las zonas rurales donde hay asentamiento de comunidades negras, las organizaciones de base, y que seguidamente venimos conquistando espacios como la consultiva departamental, la consultiva de alto nivel, el espacio nacional de consulta previa, y por supuesto en algunos territorios mesas municipales de concertación, donde son nuestros espacios legítimos en este país para exigirle al gobierno nacional nuestros derechos, uno de los grandes derechos que tenemos consagrados en el convenio 169 de la OIT y que fue acogida por la República de Colombia mediante Ley 21 de 1991, ese derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades étnicas, no solamente los afros, sino nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos ron, que también vienen luchando por la reivindicación de esos derechos. Hoy todo lo que está viviendo el país, como lo dije anteriormente, es fruto de esa violación, pero que también
es fruto de esa corrupción encarnada que han tenido estos gobiernos que no han permitido que las comunidades campesinas y étnicas podamos gozar realmente, que nos puedan dignificar con una paz, pero no una paz simulada, sino una paz que nos garantice derechos, una paz que nos garantice la tranquilidad, pero sobre todo una paz que nos dignifique la vida humana. La paz debe concluir dignificando la vida humana para que pueda ser una paz estable y duradera. No solamente la dejación o el silenciar armas es paz. La paz se construye desde los territorios y el Estado colombiano debe garantizarla dignificándole la vida a cada ciudadano. Y eso es lo que hoy el pueblo colombiano, eso es lo que hoy los grupos étnicos, esas comunidades campesinas, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, todo este tejido social, hoy hemos levantado nuestra voz. Mientras nosotros levantamos nuestra voz en protesta, el gobierno ha levantado sus armas a través de las fuerzas militares y de policía para asesinar a los colombianos que venimos exigiendo nuestros derechos. El tirano hoy dio la orden de asesinar a su pueblo. Por eso celebramos este espacio y qué bueno que la comunidad internacional esté atenta a la situación crítica y profunda social, política y económica que estamos viviendo los colombianos, que no es ese discurso disfrazado que venden algunos sectores políticos y que con el afán de tapar todas sus acciones bélicas y criminales, entonces estigmatizan a los sectores sociales y étnicos que no comparten sus ideologías con el cuento y el discurso trillado de castrochavismo, discurso a quien le colocan esa cruz para luego tener que ser asesinado. Colombia hoy está en una situación muy difícil. Estamos como grupos étnicos apoyando y estamos inclusive para el 21 de mayo, estimados compañeros, el próximo viernes es el día de la afrocolombialidad en el marco de la ley 725 y es el día de las que según entre comillas el gobierno da el reconocimiento a los aportes históricos que hemos hecho las comunidades negras en el país, pero que por un lado se hace una cosa y por otro lado nos violan y nos van restringiendo los derechos conquistados. Es por eso que celebro el espacio para que la comunidad internacional, ustedes desde todos los rincones, puedan darse de cuenta la realidad que estamos viviendo. Entonces nosotros como pueblo afrodescendiente en el departamento de Arauca estamos promoviendo una marcha, pero no para celebrar, la estamos denominando la conmemoración de los 170 años que nos quitaron las cadenas a los negros en Colombia. Pero déjeme decirle que por un lado nos han quitado la cadena, pero la esclavitud del sometimiento, la esclavitud de la libertad aún continúa en este país. En este país todavía continúa
el racismo y la discriminación racial y la exclusión, no solamente a las comunidades étnicas, sino también a las comunidades campesinas, porque yo también soy campesino, que Dios me dio la oportunidad de ser profesional, pero soy un campesino que también he venido forjando procesos comunales, procesos sociales y ahora procesos étnicos, y que hemos estado cerca y palpando el desequilibrio social, el desequilibrio en los poderes del Estado colombiano, una justicia arrodillada al Ejecutivo, al gobierno de turno, unos entes de controles manejados por el gobierno, en este caso por el presidente de la República, un defensor del pueblo nombrado por el presidente que no puede hablar y levantar su voz en solidaridad de los muertos, de los asesinados, una Procuraduría General de la Nación y una Fiscalía listas a dejar toda la impunidad posible de corrupción y crímenes en este país. Esa es la realidad de Colombia, un Estado hundido en un cáncer de la corrupción, en un cáncer que cada día carcome, y eso hoy el pueblo colombiano ya no aguanta más. Ya no aguantamos más tanto atropello, y por eso es que este pueblo nos hemos levantado y vamos a seguir en pie de lucha, apoyando el paro nacional, apoyando a todos los sectores de la sociedad para que sea ahora el momento de decirle al Congreso de la República, porque aquí no solamente podemos hablar del presidente, aquí tenemos que hablar de un Congreso, de un legislativo, también al servicio del gobierno nacional. Colombia necesita una descentralización total de los poderes. Aquí los poderes están concentrados en el Ejecutivo. Los jueces de la República no pueden gozar de la imparcialidad. La Fiscalía tampoco, porque son nombrados por ellos mismos, y quien los haga termina siendo desaparecido, porque eso es lo que ha vivido este país. El asesinato de los líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, fruto de la represión de un gobierno que pretende silenciar las voces de los menos favorecidos. Esa es la realidad, mis estimados compañeros. El movimiento afrodescendiente del departamento de Arauca viene fortaleciéndose, viene luchando desde el orden departamental hacia lo nacional con líderes y lideresas para continuar en la resistencia que nos permita una verdadera libertad, una verdadera paz con justicia social, donde realmente puedan llegar los proyectos y los recursos a las comunidades que nos puedan permitir dignificar, como digo yo, la vida humana. La vida humana hay que dignificarla, donde haya mejores oportunidades, donde los hijos puedan acudir a la universidad, porque aquí nuestros hijos no pueden acudir a la universidad a raíz de los grandes costos elevados en cada una de estas universidades públicas, y mucho menos hablar de las privadas. Nos han condenado a la muerte y nos están matando. Por eso pedimos que ustedes, desde el orden internacional, sepan la realidad de este país. De verdad que les agradezco por este espacio. Estamos firmes en la resistencia y continuaremos en esa resistencia hasta que el gobierno y el Congreso de la República, es decir, los tres poderes y los mismos jueces de la República, que también son cómplices de todo lo que aquí está pasando, porque no es posible, como lo dije yo en un escenario
yo creo que Colombia es el único país del mundo donde un expresidente da la orden a sus fuerzas militares y éstas las acatan. Eso es vergonzoso lo que está pasando en este país, que un expresidente todavía tenga el poder para asesinar, para dar la orden a sus fuerzas militares para que asesinen a su propio pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, John Jairo Hurtado. Es muy fuerte lo que están compartiendo, compañeros, compañeras. Les pido por favor a Eliezer que sea cortito, unos 5 minutos, para darle también el espacio a los compañeros de niños, niñas, adolescentes, trabajadores del Molanac. Eliezer, por favor. Compas, un caluroso y resistente saludo de parte de las Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca y en representación en esta conferencia, podemos decir a nivel nacional, de estos espacios donde convergemos todas las actividades, movimientos sociales, culturales dentro de nuestro territorio. La verdad sí, voy a ser un poco corto, pues porque ya mis dos compañeros que me han antecedido, Blas y John Jairo, pues han hecho un relato real de lo que vivimos en Colombia, en esta Latinoamérica, en este país putrefacto por parte de la corrupción que ha manejado todo, digamos, todo lo que es nuestro. Y pues algo corto y a lo que decía el compañero John Jairo es que la institucionalidad, la que nosotros decimos que podría defender al pueblo, se convirtió en bolsillo de politiqueros. Por ejemplo, el caso de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la misma Fiscalía, todo esto es de intereses politiqueros. ¿Cuándo va a terminar digamos que la corrupción y todos estos flagelos que hemos tenido que vivir en nuestros territorios? Pues nunca, porque sencillamente se van a ser manejados de esa manera. Y hoy en día, lo acaba de decir John Jairo Hurtado, hoy en día un expresidente, un exsenador, como lo es el matarife Álvaro Uribe Vélez, ha desencadenado la ruptura de la Constitución a través de la barbarie, el asesinato a nuestros jóvenes. Y es por eso que el pueblo no va a desistir de ese gran sueño de libertad. Y por eso mañana 19 saldrán miles de millones de jóvenes a protestar por ese cambio estructural que necesitamos a nivel nacional para que realmente haya paz y democracia. Por eso el pueblo estará en las calles. Los jóvenes abanderados de esa bandera de lucha y resistencia es donde estarán exigiendo lo que es nuestro, no exigiendo, recuperando la soberanía de nuestro país. Pero lastimosamente también tenía que llevar algo al contexto, y es que los medios de comunicación amarillistas del Imperio Colombiano, llamamos el Imperio Colombiano porque es lo que ha venido desangrando nuestro país, están llamando a las Fuerzas Armadas a garantizar supuestamente el orden y la democracia, cuando en Colombia nunca existió orden ni democracia. Y así de esta manera están sesgando al pueblo a través de sus medios de difusión y atizándole a ese mecanismo de guerra, con el lema de desbloqueo de las vías. El pueblo realmente va a continuar hasta que en Colombia haya una solución real y efectiva que pueda llevar a que realmente el pueblo recobre lo que es del pueblo. Entonces, compañeros, no quiero extenderme porque sé que hay muchos más compas de los diferentes espacios que pueden tener su visión desde Latinoamérica y desde país. Entonces, de esta manera, ya mis dos compañeros han contribuido mucho a lo que es Colombia en Resistencia. Muchísimas gracias, Eliezer. Un abrazo fraterno también a todos los compas de Arauca. Tenemos a los compañeras de Creciendo Unidos. Onat Skol, por favor, si pueden presentarse.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Lilia Rodríguez Cabezas. Hago parte del proceso de Creciendo Unidos como acompañante, responsable de la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes en la incidencia y control social de los espacios donde nos movemos. Me gustaría, haciendo eco a algo que decía la compañera Claudia Argentina, bajándonos del adultocentrismo, me gustaría que la primera intervención estuviera a cargo de Saudí y de Iván, que son nuestros dos niños delegados en esta representación, para que cada uno de ellos desde su experiencia y su vivencia nos cuenten cómo están viendo esta situación en Colombia. Primero porque tengo claro que Iván hace parte de lo que ustedes ahora ya reconocen como la primera línea. Y Saudí está resistiendo en la frontera, acompañando toda esta situación de nuestros hermanos venezolanos en esta migración también tan terrible y que ha generado también tanto dolor y tanta solidaridad al tiempo. Entonces, le cedo la palabra a Iván y a Saudí. Adelante, y luego compañeras. terminaremos nosotros la intervención. Perfecto, adelante, compañeros, compañeras. Bueno, buenas tardes para todos ustedes, desde los que encuentren. Esperen un momento, activo la cámara. Mi nombre es Iván Malo. Como ya Blanquita lo dijo, yo pertenezco a la primera línea de facultativa. Sí, me pertenezco así. Soy una persona muy luchadora. Teniendo la inquietud de que, vamos, el aspecto, soy una persona que desde muy joven ha estado enfocado en lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos y enfoque para la defensa, ¿sí? En este momento, la gente está pensando que nosotros cerramos el pensamiento de que ya no hay paro porque no hay reforma. Aclarar eso muy bien, ¿sí? El paro, ¿sí? El paro nacional que se hubo no era solo por la reforma tributaria, ¿sí? Fue el detonante que causó que toda la gente, los jóvenes que hemos sido las personas que más hemos dado la cara, ¿sí? El pecho y el alma, hemos sido los jóvenes, tener el pensamiento, ¿sí? De que todo es por la corrupción, por el aspecto de que quieren privatizar la salud, la pensión, ¿sí? De cómo estratos 1, 2 y 3, que son las personas que, como yo, que luchamos, yo soy joven trabajador, ¿sí? Yo tengo ahorita 3 trabajos, yo soy fotógrafo, DJ, animador en un local. Cómo ver todo ese aspecto de que por culpa de temas de pandemias, por temas de globalizaciones, nos están quitando lo que nosotros en verdad queremos, necesitamos. Es un aspecto de cómo nos cansamos de que la salud pública, entre comillas, es controlada por gente que privatiza la salud al mismo tiempo, ¿sí? Y que a costa de ellos, ¿sí? Los bolsillos de ellos son a costa de nuestras enfermedades, de enfermedad comunitaria, de que si nosotros nos tenemos que enfermar para que ellos ganen plata, ¿cómo es eso posible? ¿Sí? De cómo decir, firmamos una constitución para la anticorrupción y firmamos mucha gente, 11 millones de personas firmamos la ley anticorrupción y el gobierno dice, ay, sí, firmaron, no importa, ¿sí? Ya casi un año y medio desde esa ley que se dio de la ley anticorrupción, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? Yo creo que todo el mundo, eso pasó hace alrededor de 2 años, ¿sí? El que era el presidente, ¿sí? El que lideraba la anticorrupción, ¿sí? Él volvió corrupto, se volvió corrupto robando plata. No solo fue por la reforma tributaria, debemos luchar y hacer un cambio en este país, hacer un cambio en la Constitución, ¿sí? En este momento, una ley, por decirlo así, que está aquí planteada en Colombia, es que alrededor que si un paro nacional se mantiene por más de un mes, ¿sí? Por más de 4 semanas, la constitución política se cambia, se debe reformar. Eso queremos hacer. Nosotros queremos hacer la reforma tributaria. Nosotros los jóvenes, como primera línea, como defender. Yo ahorita tengo la oreja hinchada, ¿sí? Tengo en los pies porque los policías nos han atacado, ¿sí? Las fuerzas públicas nos han atacado contra nosotros. Pero sigo siendo ya 21 días en pie de lucha, seguir luchando desde el 28 de abril hasta ahorita 18 de mayo, seguir.
Vamos a dar con todo lo que se puede y en ese momento, mientras estábamos aquí hablando, yo estoy haciendo la convocatoria el día de mañana. Facatativá es una convocatoria nacional, se va a hacer otra vez una convocatoria nacional para que todas las ciudades de Colombia puedan salir. Yo soy de Facatativá, un pueblo aledaño a Bogotá, que es la capital, y estamos intentando mañana, el día de mañana, salir con todas las fuerzas, tener una primera línea, porque ya estamos con toda, y algo muy bonito que yo también lo organicé, que lo tengo acá, fue una marcha feminista que se hizo el 15 de mayo, no sé si la alcanza a ver, Facatativá, marcha feminista, que se hizo el 15 de mayo, la organizamos nosotros, por el tema de Allison, que fue una chica desaparecida, otras chicas violadas aquí, en pueblos cerquitas a Facatativá, por un tema de cómo las fuerzas públicas tienen una barra libre para hacer lo que quieren, ¿sí? Nos cansamos de eso, no más. Y quieren hacerlo más porque quieren hacer un planteamiento de conmoción interior. El presidente puede hacer lo que quiere y puede decirle a los militares, ¿sí? Y puede decirle a los policías, disparen contra quien quieran, ya la ley no vale, ¿sí? Sabiendo que lo hacen en este momento, pero al menos nos defendemos con derechos humanos, al menos estamos ahí presentes, ¿sí? Nos cansamos de que todos los de fuerza pública, el gobierno quiera hacer lo que se les da la gana con nosotros, el pueblo, ¿sí? Es un tema de resistir y hacer una lucha contra todo lo que se puede hacer. Creo que no es más, y ante todo, los jóvenes, niños, ante todo jóvenes, estamos en pie de lucha y resistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Escuchamos a la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Buenas. Saudí y pues le voy a comentar un poco acerca de cómo o por qué se han surgido las movilizaciones aquí en Cúcuta. Primero voy a tocar el tema de los campesinos, que es uno de los sectores más damnificados y donde se vulneran más derechos. También porque el abandono del Estado es totalmente grave y aunque tengan cómo producirlo, el mismo presupuesto no les alcanza para completar esa producción porque ganan menos de lo que invierten. Entonces, básicamente sus derechos no se ven notorios y su trabajo no pierde dignidad. También estamos viendo el tema de los campesinos en el Catatumbo por ser una región abandonada por el Estado y dejando en sí muchas familias damnificadas. También los campesinos se movilizan por el tema del glifosato, que afecta a sus cultivos, que afecta a la salud, que afecta al medio ambiente, que tiene cientos de afectaciones. La explotación de tierras, que como vemos, la explotación de tierras sigue siendo uno de los incidentes más grandes todavía de Colombia, que no cuidamos el medio ambiente y sigue siendo una problemática social muy grave, ya que pues no cuidamos nuestros recursos y ya después no vamos a tener cómo recuperar esos sectores dañados. También el asesinato de líderes sociales y su desaparición, las amenazas, solo por tratar de hacer un cambio o algo así, se ve como personas que luchan por un bien, por su comunidad, se ven amenazadas respecto a por luchar por los derechos de su comunidad, por luchar por sus mismos derechos, por cientos de cosas que aún así el Estado como que hace el de la vista gorda. También se puede apreciar el tema de la vulneración de entes migratorios, como los niños, niñas y adolescentes sin educación, que no pueden acceder a la educación por ser del vecino país o por venir de otros lugares. El no tener acceso o la posibilidad de acceder a la salud. Sus familias sin trabajos dignos que llegan aquí a Colombia y con tal de tener una oportunidad, sus trabajos
se ven desvalorizados, no solo como precio, sino también como que les ponen más trabajo y les pagan menos, sus trabajos no son para nada con todos los mecanismos, se puede decir, de protección que debería brindarle el Estado. También se puede hablar de la preocupación por los jóvenes asesinados durante estas marchas, que han sido muchos, realmente han sido demasiados, por luchar por los derechos de todos los colombianos, tanto suyos como de ellos, por los desaparecidos, por las violaciones de las mujeres. Todo esto generando una violencia muy grande aquí en Colombia y que de cierta manera el gobierno no quiere visualizar. Pues últimamente, desde mi punto, aquí en Cúcuta, no se ha podido observar nada acerca de las marchas. Incluso muchas personas creen que ya las marchas terminaron y que ya no hay una manera, no hay una actividad por la cual marchar, porque básicamente ya los medios de comunicación no están hablando sobre las marchas, ni transmitiendo nada sobre marchas, ni dando a conocer la verdadera problemática del país, que pues ciertamente es importante, ya que los medios de comunicación son algo que nos llegan a la mayoría de los colombianos. También aquí en Cúcuta tenemos el 21 de mayo una movilización por la inconformidad en los costos de servicios públicos, por el alza de los estratos en barrios precarios, como por lo menos en el barrio que yo vivo, Atalaya, hay muchas personas que le subieron el estrato hasta estrato 3, básicamente no tienen ni agua, ni luz, ni un buen servicio público. Eso ha sido como pues un poco el resumen de las marchas aquí en Colombia, pues, y también de Cúcuta, que pues los jóvenes se han empoderado mucho, han salido a marchar, incluso aquí en Cúcuta también hemos visto la problemática de que las personas que no están a favor de las marchas salen a tapar o a hacer de las marchas lugares inseguros. Por lo menos aquí en Colombia, la expresión cultural últimamente ha sido de un gran impacto. Los jóvenes la mayoría de veces están haciendo murales grandes y lindos por medio de la ciudad, también consiguiendo los permisos de del alcalde de aquí de Cúcuta, tienen el permiso y su autorización, y hacen el mural, y en las noches o a las horas llega un joven, se puede decir, que está en contra de las marchas y que llega a tapar los murales con pintura. Y pues nos parece tanto una falta de respeto como para los que gastan su tiempo y trabajo en eso, como para la ciudadanía en sí. Pues todos hemos aquí en Cúcuta pues visto esa problemática. Incluso ya hicieron la denuncia pública del joven que está tapando los murales porque también amenazó a los jóvenes de que les iba a disparar y cosas así. Y pues más que todo es eso. Aquí en Cúcuta las protestas han sido muy pacíficas, todo ha sido súper libre, la expresión cultural ha sido de gran base. También han llegado personas de campesinas, los taxistas, y todos han generado como su propio espacio de movilización. Y pues todos velando por los derechos de niños, niñas, adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos y todo, basándonos pues en la Constitución, en la Organización de las Naciones Unidas y todos estos derechos que deberían de reinar. La única problemática ha sido esa, los que llegan a vandalizar los murales ya hechos por los jóvenes durante las protestas. Pues esto ha sido un poco de lo que ha sucedido aquí en Cúcuta, y también pues agradezco el espacio y un saludo y todo mi apoyo a los de primera línea, que pues de verdad están haciendo una labor muy grande, que
están luchando no solo por sus derechos, sino por los nuestros. Y también quiero tocar un poco de la violencia sexual en lo de las mujeres, que aunque esté la prueba y esté las personas, no se han inculpado a las personas responsables. Y me parece algo que el gobierno está tratando de ocultar frente a la situación. Gracias por el espacio. Muchas gracias, compañera. No sé si Damián, por favor, y yo cerraría esta intervención para entregarle a Gladys que nos haga el favor como secretariado de cerrar esta intervención. Claro que sí, Blanquita, muchas gracias. Saludos a todas y todos quienes nos acompañan. Pues bueno, un poco tocar el tema, el malestar, un poco de lo que dice Saudi, y es que, por ejemplo, aquí en Norte de Santander tenemos dos grandes problemáticas, ¿cierto? Que es el tema rural y el tema migratorio. Estamos hablando de que el campesino del Catatumbo está presentando 3 demandas muy puntuales, que es el tema de la explotación de tierras, el tema del glifosato y el tema del asesinato de líderes sociales, lo cual sigue preocupando mucho, y esto es a nivel nacional, no solamente en Norte de Santander, porque también me parece muy curioso que hace algunos días el fiscal general de la Nación presentó algunos líderes de la primera línea que estaban en el tema de las protestas pacíficas, los presentó como si fueran de grupos armados ilegales. Esto es preocupante porque corren un riesgo, y es que pueden ser, y ya han sido amenazados también por ser presentados como delincuentes. Y ese también es un problema, que están vandalizando y están satanizando el tema del líder social. El líder social, cuando es asesinado, es llamado un buen muerto, según algunos dirigentes de derecha, porque tenían presunciones de que eran delincuentes, de que pertenecían a alguna disidencia, a algún grupo guerrillero y demás. ¿Qué pasa ahorita también en Norte de Santander? Un problema migratorio muy preocupante que está vulnerando sistemáticamente derechos de niños, niñas y adolescentes, como el derecho a la educación, el acceso a la salud, incluso una vivienda digna y por supuesto el trabajo. Que son planes de acciones también que está realizando la Fundación Creciendo Unidos en vista a una promoción y exigencia de esos derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias migrantes retornadas también de Venezuela. Y pues bueno, eso ahí como sintetizando un poco lo que dijo Saudi, y muy preocupado también por el tema de las cifras en cuanto a jóvenes en nuestro país, sobre todo en este tema de la movilización social y pacífica, en la que estamos viendo desapariciones, asesinatos, denuncias de abuso sexual contra niñas menores de edad en CAIS, donde supuestamente la policía es quien protege a la ciudadanía. Y bueno, vimos el caso de la chica Allison, que fue abusada dentro de un CAI y que al día siguiente se suicidó por todo este tema que causó esa provocación por parte de la fuerza pública. Y muy preocupados porque no cesa la horrible noche, no cesa. Y en el día el presidente habla de diálogos y en la noche está mandando a militarizar toda la población, está mandando al ESMAD y a la fuerza pública a que recuperen el orden público. Digo recuperen entre comillas porque realmente el actuar de la fuerza pública no está siendo la correcta, está vulnerando una serie de derechos innumerables y que de verdad indignan. Y pues bueno, ese es el clamor también de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes de la Fundación Creciendo Unidos, que también presentó un pliego de peticiones a nivel nacional y que esperamos que se tenga también en cuenta las voces de niños, niñas y adolescentes, porque eso también es de ellos y de ellas, eso también les preocupa y de verdad quieren un cambio positivo. Esa es mi intervención. Blanquita, te doy la palabra y pues bueno, muchísimas gracias por esta participación y por habernos convocado. Gracias, Damián, gracias a Uri, gracias a Iván por este apoyo, porque
creemos que es muy importante dirigirnos a la patria grande. Quería resaltar 3 puntos específicos para cerrar, y es que para nosotras y nosotros, la minga indígena ha representado un estandarte. Creo que para nosotros como organizaciones sociales, contar con la fuerza de nuestro pueblo indígena organizado y movilizado, resistiendo 500 y tanto de años, es un ejemplo a imitar, es una fortaleza que nos mueve a perder algo de lo que hablaba el compañero Blas, y es el miedo. Creo que eso fue lo que pasó, perdimos el miedo. Decían los chicos que trabajan con Iván el proceso de primera línea, que a veces lo hacen reunidos en la sala de mi casa, dicen, pero a ver, ¿miedo a qué? ¿Miedo a morirnos de hambre? Pues que nos maten. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a no estudiar? No estudiamos, ya no nos sacaron, somos los parias de este país. Pues, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿Qué vamos a perder? ¿La vida? ¿Esto se puede llamar vida? Entonces, esta actitud de los chicos también, valiente, arriesgada, también nos llena de compromisos. Y aquí, haciendo eco de lo que decía Claudia, también juegan las maternidades, pero esas maternidades extensivas. Para mí, los niños de Creciendo Unidos, todos, los de Bogotá, los de Norte de Santander, los del Chocó y el Quindío, son mis hijos políticos, mis hijos simbólicos, y ahí estoy acompañándolos. También quiero resaltar otra cosa que me parece importante, y es, seguimos tomando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Violentar las mujeres en Gavilla tiene que ver con una práctica patriarcal de humillación y de aterrorizar la comunidad, porque si hay algo que nos asuste a las madres simbólicas, es pensar el riesgo que corran nuestras hijas, porque a nuestros hijos los matan, pero a nuestras hijas las ultrajan y luego ellas solas se matan. Entonces no es, y son niñas, y van más de 30 violaciones sexuales que no se denuncian. Se reconoció esta de esta niña porque por la casualidad de la vida es hija de un policía, y por eso tan pronto, creo que por eso apareció la niña, por eso la dejaron salir, porque cuando empezaron a esculcarla y vieron el carnet de salud se dieron cuenta que era hija de un policía. Pero ella se ha vuelto pues un punto significativo, pero con ella hay muchas, y no solamente niñas, han violado también mujeres adultas mayores. Esa es otra forma patriarcal de mancillar el cuerpo de las mujeres para mancillar la comunidad a la que pertenece. Creo que eso es un llamado importante que hacemos frente a hacer justicia, porque lo que dicen las mujeres chilenas, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Otra cosa que me parece importante recalcar es todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo. No pueden creer ustedes que aquí salieron los paracogomelos en las camionetas de alta gama, armados con armas de largo alcance, protegidos por la policía, a dispararle a nuestros jóvenes en Buga, en Cali, que oímos volar helicópteros por encima de nuestras cabezas para aterrizar en colegios, para traer los pertrechos, para que el SMAT ahogara un grupo de jóvenes en una estación del Transmilenio que no tiene más de 2 metros por 5, con gases y bombas aturdidoras y todo lo que se les ocurra dañando. No sé si sabrán, hay más de 45 a 47 chicos que han perdido alguno de sus ojos gracias a estas bombas aturdidoras que las apuntan a la cara. Asesinaron ayer
en la última marcha en Buga, un joven que le dio en la yugular una bala de estas de gas lacrimógeno y le rompió el cuello y lógicamente en 10 segundos se desangró. Son unas prácticas aberrantes, son unas prácticas de estas que quieren generar el terror. Y vuelvo a repetir, el valor, la valentía y el arrojo de nuestros jóvenes nos tiene que llamar a acompañarlos igual en primera línea desde el diálogo intergeneracional, pero también desde el apoyo irrestricto a esa valentía. Agradecemos esta oportunidad de que la voz de los niños y las niñas sea escuchada por ustedes, que nosotros tengamos la posibilidad de hablar desde nuestra postura de acompañantes y agradecemos la solidaridad porque vuelvo a repetir, vuelvo a creer en la patria grande. Dejo hasta ahí, gracias. Gladysita. Muchas gracias, Blanca. Entonces con Gladys vamos cerrando, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. Muchas gracias y todos los compañeros también y compañeras que estuvieron antes. Justamente en esta línea de creer en la patria grande, hoy estamos en este conversatorio para poder analizar y poder solidarizarnos y sentirnos por lo menos en la distancia y seguir construyendo algo para nosotros, algo digno, para una vida digna, como decía la compañera de Colombia. Acompañarnos en nuestras luchas, ¿verdad? Comenzaron los compañeros de Chile, ya desde el 2019, estuvieron también los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos, nosotros aquí en Paraguay y ahora toca también a Colombia, con la levantada de la sociedad y más de los jóvenes, y en este sentido que siempre dicen los niños somos el presente, no solamente somos el futuro, son ellos siempre los que nos incentivan a cambiar algo que está mal. Y en ese sentido hay mucha lucha que dar en todos los países contra la ultraderecha, contra los conservadores también, que en cada espacio van ganando un poco de espacio y son los jóvenes y los niños los que se ponen enfrente, digamos, como para decir que está mal ese tipo o manera de pensar y seguir luchando. Y bueno, ya nosotras y nosotros los adultos seguir acompañando este proceso. Con los niños y las niñas como compañeros. Estamos. Bueno, para no robarle más el tiempo, hay muchas expresiones de afecto, de solidaridad, de cariño en el chat. Ahí pueden ver. Le damos la palabra a Cristina y Mariluz para ir cerrando esta parte de este primer conversatorio. Sí, sí, desde CERPAC, las gracias, toda la ternura, toda la solidaridad y todo el compartir de estos testimonios que sí tuvimos, ¿verdad? Como dijiste hace rato, Claudio, quedan los grandes desafíos de seguir trabajando eso, pero es demasiado importante por lo menos esto de vernos, de escucharnos y de sentirnos y de sentir desde la propia realidad colombiana lo que está pasando y desde esa mirada más externa de Claudia, que bien nos narró las distintas dificultades que está pasando, no solamente el pueblo colombiano, sino toda nuestra América, ¿verdad? Y en ese sentido, todas nuestras fuerzas y todas nuestras luchas para seguir apostando a la solidaridad entre los pueblos. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible este encuentro duro, fuerte, denso, pero muy cercano.
y en eso estamos, a seguir con eso. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Mariluz. Bueno, desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola, queremos darle las infinitas gracias por este compartir. Están acá varias compañeras presentes que están compartiendo en nuestros grupos privados lo enternecidas que estamos, pero también lo llena de lucha y de ganas de seguir trabajando por una Latinoamérica unida, porque no nos van a vencer. Quizá nos maten, pero no nos van a vencer porque no nos pueden quitar la primavera. Y no nos van a quitar la primavera porque además tenemos también el cuerpo de las mujeres presentes, luchadoras en las calles, codo a codo, y no van a poder. Así que solo decir que una vez más que desde el movimiento estamos hoy inspiradas, emocionadas, conmovidas y llenas de la ternura y la solidaridad de los pueblos. Muchísimas gracias por todo lo compartido, y desde acá tienen una organización fraterna con la que seguir trabajando, seguir conspirando y seguir derrumbando estas barreras que son impuestas por otros y no por nosotras. Gracias. Nos despedimos hasta una próxima entonces. No sé, Claudio, muchas gracias también a vos y seguimos con esto. Agradecerles el espacio, agradecerles el compromiso y en esta hermandad que decía la compañera, esta hermandad política, esta hermandad en la Madre Tierra, también estrecharles un fuerte abrazo. También a los que queda pendiente socializar un poco también los contactos. Vamos a facilitarle los contactos a los compañeros y compañeras de Colombia para que entre ellas también y ellos se puedan conocer. Y también queda también el pendiente encontrarnos acá en Paraguay para poder ver cómo continuamos, ¿verdad? Porque continúa la lucha, ¿verdad? Continúa la lucha. Y bueno, nos estamos viendo y muchas gracias por el espacio. Saludarle a Naren Rivera, estudiante colombiano de Cúcuta, Colombia, quien fue el que me llamó hace una semana y me dijo, le conocí a un compañero llamado Eliezer y te quiere hacer una propuesta. Y esta es la propuesta. Esto que surgió, esto que parimos entre todos. Y bueno, un fuerte abrazo también a los compañeros, un aplauso. Por favor, si podemos mostrar nuestras imágenes, ¿sí? Todos, si podemos mostrar unas imágenes para poder sacar una foto colectiva, por favor. Si podemos mostrar nuestras imágenes. Naren, ¿podés hacer una última palabra? Naren Fabián Rivera, de Colombia, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Solo agradecer al espacio. Realmente estuve muy atento a cada una de las intervenciones que realizaron desde organizaciones sociales, tanto acá en Colombia como, digamos, en Paraguay. Paraguay es un país que realmente me llega mucho, en los países que, pues, tuve la oportunidad de viajar en algunos y me llegó más. Como dicen ellos, como se dice, cada paraguayo es colombiano, igual colombiano es paraguayo, pero bueno, de igual manera agradecer al profe Claudio por ese también gestionar todo ese proceso, y lo importante era compartir esas experiencias y escucharnos desde los espacios de las organizaciones sociales, y un fuerte abrazo revolucionario. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Abrazos a todos y a todas. Un beso para Carlos y Julita, y gracias a Calle Escuela por habernos acompañado. Y gracias, compañeros, por esta solidaridad.
Compartirán la Hasta luego, foto. muchas gracias. Gracias, Mariel. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias, Serpa. Compartir la foto. Gracias, Blanquita, Carolina Barrios, Val gracias. Angélica, Carlos, Cristina, Blanca, Lidia, Claudia, Elba, Juanpi, Gladys. Dale, un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.